Bienvenidos al Manicomio, un podcast donde hablaremos de historia y de otros sucesos donde la gente pierde la cordura. Bueno, hoy vamos a hablar del secuestro y asesinato del Pedro Eugenio Aramburu. Para hablar un poco sobre este suceso, vamos a tenernos que poner en contexto en qué país nos encontrábamos. Era una Argentina que estaba adentrándose a los años 70, que socialmente estaba bastante revolucionada por lo que fue el Cordobazo de 1969, y con un gobierno de Onganía que estaba bastante debilitado. Un gobierno que pretendía perpetuarse en el poder indefinidamente. En el país también estaba proscripto el peronismo y Perón estaba exiliado. Entonces nos encontrábamos en un país bastante revolucionado y el secuestro y asesinato de Aramburu lo terminó de hacer caer. Ahora bien, ¿quién fue Aramburu? Aramburu fue un expresidente de facto de Argentina entre 1955 y 1958. Fue uno de los partícipes principales de la Revolución Libertadora que llevó al derrocamiento de Juan Domingo Perón en el año 1955. Fue también quien proscribió el peronismo, fue quien dio el ok para los fusilamientos de José León Suárez, y así que bueno, ese era Pedro Eugenio Aramburu. Bien, el operativo del secuestro comenzó a pensarse en 1969. A principios de 1970 se empezó a llevar a cabo. En 1969 ya Norma Rostito y Mario Firmenich lo habían hablado, pero al ser una organización joven no contaban con los recursos necesarios para poder llevar a cabo tal operativo. Por eso, luego, unos años después, Mario Firmenich confirmó que era un viejo sueño de ellos en esas épocas llevar a cabo el secuestro y bueno, el juicio revolucionario a Aramburu. Aramburu vivía en el octavo A de Montevideo 1053, frente al colegio Champagnat. Firmenich asistía a la biblioteca haciéndose pasar por alumno y simulaba leer, mientras vigilaba los movimientos del ex militar. El ex militar no tenía una rutina bastante marcada, entonces en ese momento decidieron no llevar a cabo un secuestro en la vía pública. Algo que llamó bastante la atención es que no tenía custodia, a pesar de que los diarios y el gobierno habían dicho que 2 días antes le habían quitado la misma. Firmenich dice que nunca vio ningún patrullero ni ninguna custodia con el ex militar. Bien, luego de la vigilancia se pone el plan en marcha. Van a la sastrería que se encontraba en Avenida de Mayo y compran los uniformes, las insignias, las gorras, las medias, las corbatas, todo lo que lleva un militar. Hasta se cortan el pelo, como lo llevaban en ese momento los militares. Y hasta un militar que era conocido de ellos y simpatizaba con ellos, les regaló un uniforme, sin saber para qué lo iban a usar, obviamente, ¿no? Para este operativo tuvieron que usar 5 vehículos. 2 fueron para la casa de Aramburu, otro se quedó estacionado en Pampa y Alcorta, y en Aeroparque habían quedado 2, un Taxi Falcon y la Gladiator, que es con la que se trasladaron hasta Timote. Llega el día del golpe, 29 de mayo a las 9 de la mañana. La cuadra de Montevideo era un desastre. Camiones de la municipalidad que estaban retirando tierra por un arreglo de luz o agua. El Peugeot blanco estaciona en el garage del colegio. Del Peugeot descienden 3 personas. Vélez, que estaba de acompañante del conductor, con un impermeable, y de atrás descienden Fernando Abal Medina, con uniforme de teniente primero, y Massa, simulando ser un capitán. Massa y Abal Medina, junto con Vélez, cruzan y tocan el timbre del octavo A, departamento de Aramburu. Contesta la mujer, la cual dice que si no tenían cita previa con su esposo, que no iba a poder dejarles pasar. Luego de consultarle al ex militar, este acepta y dice que le ofrezca café, que él termina de bañarse y los atiende. Los militares venían con la excusa que venían de parte del comando en jefe del ejército para custodiarlo en el viaje del aniversario del ejército argentino. Luego de subir hasta el 8º piso y Vélez quedándose en el 7º, dejando el ascensor abierto, la mujer se retira del edificio a hacer las compras. Al salir de bañarse, Aramburu saluda a los militares que se encontraban en su living con
una taza de café cada uno delante y él tenía la suya también, ya preparada, habla amistosamente con ellos y agradece su predisposición para la custodia. Luego de un rato, Abal Medina muestra su ametralladora que llevaba debajo del impermeable y le dice: «Mi general, usted vendrá con nosotros», y salen por la puerta del edificio. Massa, abrazándolo, y Abal Medina sosteniéndolo del otro brazo, confesaron que si el general se hubiera resistido, lo hubieran matado en el mismo departamento, al igual que si se encontraba su esposa. Ellos iban a llevar al juicio cueste lo que cueste. Pero Aramburu en ningún momento opuso resistencia. Bien, salen del edificio, se suben al Peugeot y van hasta Pampa y Alcorta, donde se encuentra una Renoleta. Allí hacen el cambio de vehículos. Algunos de los secuestradores bajan y se suben a la Renoleta y ellos continúan hasta Aeroparque, donde le espera la Gladiator y el taxi Falcon. Al llegar a Aeroparque, bajan a Aramburu del Peugeot y lo suben a la Gladiator, que tenía en la parte de atrás, en lo que es la caja, un toldo y varios fardos de pasto. Corren un fardo, haciendo de puerta, adentro estaba hueco, en lo cual ingresó Aramburu y dos jóvenes más que lo acompañaban, uno con un cuchillo en la mano por si Aramburu quería escapar, digamos, ¿no? Bien, arranca el camino hacia Timote. Van por caminos alternos de tierra, no agarran grandes ciudades, pero el principal miedo de ellos era cruzar la General Paz. No es como ahora, no había controles en lo que son los cruces de General Paz. En ese momento no había tantos controles, pero igual el miedo estaba. Un viaje que tenía que durar 4 horas, al ir por caminos alternos, de tierra, esquivando operativos policiales, se transforma en un viaje de 8 horas hasta Timote, donde está la estancia La Selma, una estancia perteneciente a la familia Ramos. De camino a Timote van escuchando la radio. Las primeras noticias se acercan. 1:30 de la tarde ya se sabe del secuestro de Aramburu. Quienes fueron los que comunicaron a los medios fueron Molinari y Labairú, que eran íntimos amigos de Aramburu, y ambos fueron alertados por Sara Herrera, que era su esposa. Al volver de compras no lo encontró en el domicilio y vio que las tazas con café seguían intactas. Ahora, lo que le dio bastante tiempo a los secuestradores fue lo torpe que actuó el gobierno, porque ellos pensaban que era un autosecuestro para debilitar al gobierno de Onganía, ya que Aramburu tenía ideas de volver a la política y en el gobierno de Onganía tenía más enemigos que amigos. Desde el lado de la familia de Aramburu decían que el secuestro fue hecho por el gobierno mismo. Así que bueno, tuvieron bastante tiempo para llegar hasta Timote bastante tranquilos sin que nadie los busque. Así que mientras se tiraban fuego cruzado entre el gobierno y la familia de Aramburu, llega el primer comunicado de Montoneros. Tenemos secuestrado a Aramburu y lo llevaremos a un juicio revolucionario por los fusilamientos de militares y militantes peronistas en 1956 y otro juicio por la desaparición de los restos de Eva Perón. Llegan a la estancia. Ramos baja del Falcon que iba delante de la camioneta y distrae al casero que se encontraba cuidando la estancia, ¿no? Mientras Ramos distraía al casero, los otros dos hacen ingresar al militar dentro de la estancia y lo meten en una habitación. Esa misma noche empieza el primer juicio. El primer juicio es por el fusilamiento de 1956 y para este juicio todas las preguntas y todas las acusaciones que se le hacían, el militar contestaba con un no sé, un no me acuerdo, hasta que empezaban a hablarle y nombrarle los decretos firmados que aprobaba el fusilamiento que él negaba. Y ahí empezó a firmar y dijo también una frase que fue bastante recordada. Él dijo: y bueno, nosotros hicimos revolución y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios. Luego también empezaron a hablar de una conferencia de prensa que había hecho Rojas sobre una difamación a Valle y a los revolucionarios del 56. De eso él negó todo y dijo que eso no salió de su boca, y entonces ellos le hicieron firmar un comunicado habiendo negado toda la difamación que tuvo Valle,
Jocosamente, Aramburu dijo: si era por esto, ¿por qué no me lo hicieron en mi casa? Pensando que solamente era eso el juicio. Bueno, termina el primer juicio, sale culpable, lo llevan nuevamente a la habitación y pasa un día, al día siguiente, el 31 de mayo, se le hace el juicio por ocultamiento del cuerpo de Eva Perón, donde Aramburu en este juicio insistía en que él no podía hablar por un tema de honor. Pero los montoneros que se encontraban ahí les insistían hasta que cedió y dijo que el cuerpo se encontraba en un cementerio de Roma bajo el nombre falso y bajo la guardia del Vaticano, que también tuvo una cristiana sepultura, y que los papeles de todo esto se encontraban en el Banco Central. Todo esto, según Firmenich, todo fue grabado, pero las cintas se perdieron en el camino de vuelta. Tras el juicio que se le culpaba sobre el ocultamiento del cuerpo de Eva Perón, llevan a Aramburu a una habitación y le dicen que en media hora el jurado dará su veredicto. Llega el 1 de junio, mientras tanto lo atan a la cama y lo dejan atado. En la madrugada, Abal Medina se acerca a Aramburu y le comunica el veredicto. El veredicto es pena de muerte y que iba a ser ejecutado en media hora. Pasada la media hora, lo sientan en la cama y le atan las manos atrás de la espalda. Aramburu, no sé si queriendo ganar un poco de tiempo, pide por favor si le pueden atar los cordones, lo cual lo hace Firmenich, y si se puede afeitar, lo cual es negado por no tener los utensilios correspondientes. Bien, lo levantan y lo llevan al sótano por los pasillos internos de la casa. También, camino al sótano, pidió que por favor no se toque a su familia, y estos le dijeron que la familia no tenía nada que ver, sino que el problema era con él, que el juicio solamente caía sobre él. Al ser una casa de más de 60 años, Firmenich va adelante en la escalera y entre medio de Firmenich y Abal Medina va Aramburu para que no se caiga. Bien, llegan abajo. Quien se queda solo con Aramburu es Abal Medina. A Firmenich, Abal Medina lo manda arriba a que golpee una morsa con una llave inglesa para poder distraer de los disparos. Así que bueno, Abal Medina, según cuenta Firmenich, le pone a Aramburu un pañuelo en la boca y le dice: general, vamos a proceder. Y supuestamente Aramburu responde: proceda. Y Abal Medina le proporciona un disparo en el pecho y después 3 más de gracia. Acá hay mucha controversia porque hay 2 tiros de gracia con la misma arma y una con una diferente. Entonces se dice que Abal Medina no estaba solo ahí abajo. En el mismo sótano lo enterraron. Primero lo taparon con una manta y luego lo enterraron en el mismo sótano, donde también habían ocultado armamento. Y bueno, Montoneros manda su tercer comunicado diciendo que el 1 de junio de 1970 a las 7 de la mañana, por ejecución de pena de muerte, muere el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, culpable del fusilamiento de José León Suárez y el ocultamiento del cuerpo de Eva Perón. Aramburu, en una de las charlas que tuvo entre medio con Abal Medina, Firmenich y Ramos, les dijo que, bueno, por favor que no lo hagan, como queriendo evitar el destino que tenía, y le dijo que sus ideas eran buenas. En un papel que él le había pedido por favor escribir, se encuentra en su bolsillo que las ideas que tenían eran buenas, pero que eran jóvenes impulsivos y que preveía un baño de sangre si esto ocurría. Ocurrió luego en los años 70, fue un baño de sangre. 16 de junio de 1970 encontraron el cuerpo de Aramburu, luego de que llegaron varios testigos diciendo que se encontraba ahí, luego de que le mandaron las pertenencias a la familia, encontraron el cuerpo de Aramburu en la Selma en Timote. Así que bueno, esto fue un poco lo que fue el secuestro y asesinato de un expresidente. El primer operativo que dio a conocer a Montoneros en los medios. Luego vino otros sucesos, como la toma de La Calera, que es de lo que hablaremos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Manicomio a Cielo Abierto. Si te interesa la historia y los sucesos que la marcaron, te espero en el próximo episodio.